Así es, en este canal se sigue hablando de Kaiju número 8. Es uno de los pocos mangas que aún sigo leyendo, y en las últimas semanas pasaron cosas muy interesantes. Tal como dice el título, a Kikoru le dieron el Sharingan, o mejor dicho, los ojos del primer Kaiju, que más o menos hacen lo mismo. Es un power-up interesante y hoy quiero que hablemos sobre si tiene o no sentido, si está bien hecho o si por el contrario es cualquier cosa. Comencemos con esto. Antes de pasar con el tema principal de este video, como sé que muchos le dieron clic sin estar al día, primero vamos con algo de contexto. Actualmente estamos en la batalla final de esta obra. Kafka y los demás se están enfrentando al gran Kaiju de Meireki, una amalgama de Kaijus que se encontraban dentro del noveno Kaiju y que fueron liberados una vez que destruyeron su núcleo. Este Kaiju es el más poderoso de la historia y ya había causado muchos estragos en el pasado. De hecho, fue la razón por la cual tuvo su origen el Kaiju número 8, pero ese ya es tema para otro video. Lo importante es que este Kaiju es muy poderoso, tan poderoso que ni siquiera la nueva forma de Kafka fue suficiente para vencerlo. El mayor problema es que este monstruo no tiene aperturas. Debido al gran número de conciencias que lo conforman, es casi imposible prever sus movimientos, y digo casi imposible porque Narumi fue capaz de seguirle el ritmo, mientras Kafka se fusionaba con su Kaiju interno, haciendo que ninguno de los dos coincidieran en la misma pelea. Por eso se dificultaron mucho las cosas, ya que si estos dos hubieran unido fuerzas desde un principio, ese Kaiju habría valido queso, pero como no fue así, ahora le toca a Kikoru relevar a su maestro. Desgraciadamente para el bando de los humanos, el capitán de la primera división llegó a su límite. Usó demasiado el poder del primer Kaiju y casi se le fría el cerebro. Para este punto Narumi ya no puede usar las retinas del primer Kaiju, pero eso sí, antes de llegar a su límite se encargó de reunir la mayor cantidad de información sobre su enemigo, información que le transmitiría a Kikoru a través de otro juego de retinas del primer Kaiju. Al parecer estos ojos comparten visión entre quienes los usan de igual forma que lo hacían cuando el primer Kaiju estaba vivo, y dado que este Kaiju tenía muchos ojos, no fue difícil darle un par a la rubia. De hecho, en la base tienen muchos repuestos. Hasta aquí todo suena bastante bien, ¿no? Pero estoy seguro de que muchos se están preguntando si esto tiene sentido o no. Si está bien que Kikoru pueda utilizar dos armas numeradas cuando se suponía que estas cosas no podían ser usadas por cualquier persona. Pues bueno, averigüemos si esto tiene o no sentido. Tal como expliqué en el video de las armas numeradas, usar uno de estos trajes no es tan simple como ponérselo y ya. Primero hay que ser compatible con el arma. Da igual lo fuerte o habilidoso que sea, si no eres compatible no puedes usar el arma sin importar lo que hagas. Es una cuestión de azar. Y en ese sentido Kikoru se sacó la lotería. En este capítulo se nos explica que cuando le hicieron las pruebas de compatibilidad, encontraron que era compatible con 4 armas Kaiju, con las número 1, 2, 4 y 7, algo extremadamente raro y sin ningún precedente. A primera vista esto puede parecer una conveniencia de guión, y sí, lo es, pero al mismo tiempo no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Desde el principio de la obra, Kikoru demostró tener un talento muy superior al de los demás. Cuando hicieron las pruebas para medir el potencial de batalla de los nuevos reclutas, mientras los demás apenas podían liberar entre un 13 o 15% del poder de los trajes, ella pudo liberar un 46%. La cifra más alta obtenida por un aspirante en la historia de las fuerzas de defensa. Y esa no fue la única vez en la que logró hacer algo como esto, ya que durante su pelea contra el Kaiju número 15 volvió a superar sus límites, llegando a liberar un 94% del poder del arma número 4, un punto más de lo que había alcanzado su madre en el pasado. Y esto lo hizo en apenas 2 o 3 meses. Claramente esta chica no era normal. Por lo que si había un personaje que podía llegar a usar más de un arma numerada, esa debía ser Kikoru. Solo tenemos que ver sus genes para entenderlo. Kikoru es hija de 2 usuarios de armas numeradas. Si a Kafka le afecta utilizar el poder del octavo, en el sentido de que lo va mutando, ¿qué nos hace pensar que los padres de Kikoru no se vieron afectados de alguna manera? A fin de cuentas usaron estas armas durante muchos años. Tal vez algo cambió en su ADN. Un cambio que se vio reflejado en la compatibilidad de su hija con las armas numeradas, en donde se encuentran la del segundo y cuarto Kaiju, las cuales coincidentemente habían sido usadas por sus padres, por Isao y Hikari respectivamente. Esto explicaría muchas cosas, pero claro, una cosa es que Kikoru sea compatible con 4 armas y otra que pueda usarlas todas.
se requiere demasiado tiempo y entrenamiento solo para poder moverse con ellas. Solo por poner un ejemplo, a Reno le costó un mes poder ponerse el traje del Kaiju número 6 y supuestamente él se desarrollaba más rápido que la rubia. Entonces suena poco creíble que Kikoru haya tenido tiempo para acostumbrarse a las retinas del primer Kaiju mientras aprendía a dominar el arma del cuarto. Eso por un lado. Y por otro, debido a la situación en la que se encontraban, no tenían tiempo para ponerse a experimentar. Kikoru tenía que centrarse sí o sí en una sola arma, y esa fue la número 4, la única con la que tenía una compatibilidad de clase 5 y a la cual podía sacarle más poder. Por eso dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenar con esa arma. No podía darse el lujo de perder el tiempo con otra. Tenía que mejorar lo que más pudiera con ese traje antes de que sus enemigos los atacaran. Por supuesto, no es imposible que le haya dedicado uno que otro día a entrenar con las retinas del primero. A fin de cuentas, estuvo varios meses entrenando con Narumi, y quién mejor que él para enseñarle a utilizar esa arma. Esa posibilidad existe, es real, pero si bien ella pudo destinar un par de días para vincularse con el arma y moverse un poco, desde un punto de vista estratégico no era viable centrar sus esfuerzos en ello. Por esa razón nunca vimos a Kikoru utilizando estas retinas durante su pelea contra número 15. No tenía la experiencia para usarlas, y además usar dos armas Kaiju es un riesgo demasiado grande. No hay que olvidar que estas cosas reducen la esperanza de vida, y no creo que ni Narumi ni Kikoru estuvieran dispuestos a correr ese riesgo solo porque sí. De hecho, por lo que pude revisar en capítulos anteriores, Kikoru no tenía ni idea de que esto fuera viable. Todo fue un plan hecho por Narumi a último momento una vez se dio cuenta de que sus ojos eran claves para vencer al noveno Kaiju, o bueno, lo que estaba dentro del noveno. Si prestan atención al capítulo, podemos ver a Kikoru regresando al cuartel toda ensangrentada para que Hasegawa le entregue las retinas de repuesto. Y aquí es donde finalmente se nos explica cómo es que Kikoru logró adaptarse a estas armas en tan poco tiempo. Como les dije antes, para este punto era imposible que Kikoru fuera capaz de usar el arma número 1 con la misma habilidad que Narumi, o tan siquiera cerca de este. Así sería en condiciones normales, pero allí es donde entra lo que hizo Narumi antes de llegar a su límite. Mientras luchaba con el gran Kaiju, le pidió a su discípula que viera todo a través de las retinas de repuesto. De esa manera ella podría aprender tanto los patrones de ataque del Kaiju como la forma correcta de usar esta arma numerada. Por supuesto, solo ver a Narumi peleando no es suficiente para igualar lo que fue forjado por años de entrenamiento. Kikoru no tiene esa experiencia y Narumi lo sabe, pero al mismo tiempo también sabe que la chica mejoró de forma abismal cuando comenzó a ver el espectro de su madre. De allí que pusiera todas sus esperanzas en este plan de último minuto. Para los que no lo saben, cuando alguien utiliza un arma numerada que antes le había pertenecido a otra persona, por momentos va a ser capaz de ver el espectro de esa persona, que en realidad no es un espectro, son los recuerdos que el Kaiju dentro del arma ha ido almacenando con el paso de los años. Por ejemplo, este fue el método con el que Kikoru logró superar a su madre. Mientras ella luchaba contra el Kaiju número 15, podía ver visiones de Hikari utilizando el traje, y eso le ayudó a entender cómo podía moverse mejor que ella. Entonces, si además de la información proporcionada por Narumi le añadimos esto de los espectros, no es un guionazo que Kikoru sea capaz de utilizar dos armas numeradas a la vez, que también hay que aclarar que no es como que ella domine a la perfección las retinas. En este capítulo podemos ver que le cuesta anticiparse los movimientos de su enemigo, y eso está bien, ya que todavía es nueva usando esta arma. Así que desde mi punto de vista es un power-up bien hecho, no rompe la escala de poder y sirve para darle nuevamente protagonismo a Kikoru, cosa que ya hacía falta porque llevábamos varios capítulos sin verla. Además, si Kafka pudo aprender artes marciales secretas en pocos meses, ¿qué le impide a Kikoru aprender a utilizar estas dos armas, sabes? Ya veremos si en los siguientes capítulos aprende a manejar mejor esta arma gracias al espectro de Narumi, o si por el contrario tiene que venir Reno a apoyarlos a ella y a Kafka, porque eso es lo otro. Se supone que ese loco tiene el arma más poderosa de la historia, la del Kaiju número 6, y solo lo han puesto a eliminar jefes menores. En algún punto tendrá que hacer algo importante y supongo que será en la batalla final. Pero en fin, lo importante es que Kikoru volvió a tener protagonismo y ya veremos si con su ayuda Kafka se las arregla para vencer al mayor enemigo del Kaiju número 8. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.